Muy buenas tardes. Bueno, pues por respeto a los que llegaron puntual, vamos a- a dar inicio. Les damos la bienvenida a una conferencia más de este ciclo que denominamos hablando de ciencia entre amigos, porque bueno, hemos tratado de que haya una conversación con nuestros ponentes. Eh, Pensaba yo en la mañana que todas las personas que en algún momento nos interesamos por la enseñanza de la química, nos encontramos con autores que son muy recurrentes y en los cursos de didáctica de química en la universidad yo les digo a los alumnos que en una opinión muy personal hay tres artículos que son los básicos, no porque sean los únicos, los básicos que toda persona que se dedica o se quiere dedicar a enseñar química tendría que leer alguna vez en su vida. Uno es enseñanza experimental cómo y para qué de la querida maestra Gisela Hernández, que este año se nos adelantó. El MOL, un concepto evasivo, también donde está la maestra Gisela, donde está Laura Gasque, Ana Martínez y por supuesto el incomparable Andoni Garritz. Y el otro es el químico intuitivo del doctor Vicente Talanquer. Son los tres artículos que en una opinión personal tendríamos que leer todos los que nos dedicamos a esto por lo menos una vez en la vida. Para la delegación de la Olimpiada de Química en Puebla y para la Facultad de Ciencias Químicas es más que un honor tener a una de las figuras más importantes respecto a didáctica y enseñanza de la química. Estuvimos posteando, yo lo decía, hablamos de un referente en el continente sobre cómo enseñar química. Me voy a permitir leer una pequeña reseña que me hizo favor de hacerme llegar el doctor. El doctor Vicente Talanquer obtuvo el doctorado en química en 1992 en la Universidad Nacional Autónoma de México. En la actualidad trabaja en la Universidad de Arizona, donde se dedica a la investigación en la educación química. Ha publicado más de 150 artículos arbitrados de investigaciones en fisicoquímica y educación química, así como más de 10 libros de texto para la enseñanza de las ciencias en la escuela primaria y secundaria. En el año 2015 fue promovido al nivel de profesor distinguido de la Universidad de Arizona y en ese mismo año fue nombrado profesor del año en el estado de Arizona por la Fundación Carnegie. En 2009, el doctor Talanqué recibió el Premio Nacional de Investigación Educativa, otorgada por el Consejo Presidente de Asociaciones de Ciencia, y este año recibió el Award of Achievement in Research for the Teaching and Learning of Chemistry de la American Chemical Society. Todo un, literal, todo un personaje. De verdad, doctor, es un honor que haya aceptado esta invitación. Y bueno, yo sin más preámbulo los dejo con el doctor para que nos pueda dar su plática qué hacer con la ciencia de la ciencia. Adelante, doctor. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Es para mí un placer estar aquí. Am, Voy a compartir mi presentación, pero me gustaría que tuvieran la libertad o sintieran la libertad de interrumpirme en cualquier momento durante la presentación. Am, yo trabajo hoy en día en la Universidad de Arizona y me encuentro en particular en la ciudad de Tucson, que está como a 100 kilómetros de la frontera con Sonora. Estamos en lo que se llama el desierto de Sonora y mi universidad, que se llama la Universidad de Arizona, es una universidad que tiene como alrededor de 35,000 estudiantes, um, muchos de ellos de origen hispano. Mi trabajo desde que empecé a hacer trabajo en educación en química se ha centrado sobre todo en investigaciones sobre el razonamiento de los estudiantes en química, ah, pero hemos utilizado esos trabajos para desarrollar de experiencias, desarrollo de currícula y de experiencias educativas que esperamos favorezcan el aprendizaje. Yo trabajo a nivel universitario, doy clases de lo que en Estados Unidos se llama Química General, que es un curso que toman todos los estudiantes de ciencias e ingenierías esencialmente. Los cursos que doy son cursos con entre 200 y 300 estudiantes. Entonces, todas las experiencias de trabajo que desarrollamos son experiencias educativas que deben funcionar en salones masivos, con muchísimas personas. Um,
Lo que voy a tratar de hacer en la presentación del día de hoy es reflexionar con ustedes sobre mi perspectiva personal, pero informada sobre mi trabajo en educación de la química, sobre cambios necesarios que creemos son importantes para avanzar tanto la enseñanza como el aprendizaje de materias científicas en general, pero de la química en particular. Ah, la realidad es que hoy en día a través de la investigación, no solo en educación de la química, sino de la física, de la biología, de la geología, etcétera, hay una gran cantidad de estudios que demuestran que los estudiantes enfrentan una gran variedad de dificultades en el aprendizaje de las ciencias. Algunas son dificultades a nivel cognitivo, ¿no? Por ejemplo, yo me he dedicado consistentemente a estudiar lo que se llama el pensamiento intuitivo y el razonamiento holístico en estudiantes de química, pero también hay problemáticas a nivel afectivo, ¿no? A nivel conductual, etcétera. Y yo creo que después de 50, 60 años de investigación que se han realizado en esta área, tenemos una bastante buena idea de cuáles son los problemas que nuestros estudiantes se enfrentan en cursos de ciencias en general, en los diversos niveles educativos, desde la escuela primaria hasta el nivel de posgrado. También sabemos que existen problemas no solo en la enseñanza, es decir, los estudiantes no solo enfrentan dificultades para aprender, sino también sabemos que hay problemas con la enseñanza tradicional, ¿no? La enseñanza tradicional, particularmente hoy en día que trabajamos con estudiantes muy diversos, en general, ¿no? Eso no quiere decir que algunos estudiantes no se beneficien con la enseñanza tradicional, pero en general no promueve aprendizajes significativos y tiende a ser desmotivadora para la mayoría de los estudiantes. Es una forma, las formas tradicionales de enseñar asumen que el estudiante debe jugar un papel pasivo, esencialmente en el proceso de aprendizaje. La presentación de las ideas típicamente es fragmentada, la relación entre el estudiante y el docente tiende a ser una relación autoritaria y en general es una enseñanza aséptica. Con eso quiero decir que enseñamos química o física o biología típicamente desconectada de la relevancia profesional, social e individual para los individuos a los que les enseñamos. Uh, en general, dado que hemos aprendido bastante sobre dificultades que los estudiantes tienen para aprender y los problemas con la enseñanza tradicional, bueno, también durante estos 50 años se ha realizado bastante trabajo, yo diría que en todas partes del mundo, en Europa, en Norteamérica, en los Estados Unidos, en Latinoamérica, etcétera. Tenemos conocimientos importantes sobre cómo podríamos mejorar el aprendizaje. No es que no sabemos cómo mejorar el aprendizaje, ¿no? De hecho, hemos aprendido a reconocer formas de enseñar que facilitan el aprendizaje de estudiantes diversos. Sin embargo, ¿no? A pesar de estos conocimientos, por alguna razón, el cambio en los sistemas educativos tiende a ser extremadamente lento y confinado. Por supuesto, mi experiencia en los últimos 20 años es una experiencia en los Estados Unidos. Yo les puedo decir que aquí en Estados Unidos las cosas cambian muy lentamente si es que cambian en términos de métodos de enseñanza, organizaciones curriculares, etcétera. Y cuando hay cambios, estos cambios tienden a estar confinados a algunos departamentos, a algunas universidades, es decir, es cambio que no se propaga de manera, ¿no? Transversal a través de los diversos sistemas educativos. Y uno se tiene que hacer la pregunta, por supuesto, y particularmente si uno está interesado en educación, de por qué. ¿Por qué, a pesar de todo lo que hemos aprendido en estos 50 años, el cambio es tan lento o no se da, ¿no? En muchos casos. Una hipótesis que yo tengo es que en realidad tanto las personas que se dedican a crear las políticas educativas como los docentes mismos, ¿no? Estamos atrapados por formas de pensar sobre el aprendizaje, sobre el currículum, sobre la enseñanza, sobre la evaluación, que no nos permiten cambiar. Es decir, no es que no queramos cambiar, es simplemente a veces no sabemos cómo cambiar
y a veces, aunque sepamos cómo cambiar, estamos atrapados por formas de pensar que fueron útiles para nosotros, que fueron la manera en la que nosotros aprendimos, que nos limitan, ¿no? en el tomar riesgos para mejorar el aprendizaje y la enseñanza de las ciencias en general. No quiero decir que esto solo ocurre en química, yo creo que este es un problema que es transversal a través de todas las disciplinas científicas. Ah, la realidad es que, de nuevo, en mi experiencia en los Estados Unidos, hoy en día trabajamos con estudiantes muy diversos, y muy diversos en muchas direcciones, ¿no? En muchas dimensiones. Son estudiantes que tienen diferentes géneros, ¿no? Son estudiantes que tienen diferentes condiciones socioeconómicas, diferentes, lo que se llama el capital social y cultural, ¿no? Y la enseñanza tradicional ha sido diseñada para favorecer a un cierto grupo de estudiantes, típicamente en los Estados Unidos, los estudiantes hombres blancos, ¿no? Y debíamos aspirar a generar formas de enseñar que puedan favorecer a todos los estudiantes y que sean más relevantes, más responsivas y más críticas, ¿no? En todos los niveles. Es la pregunta que nosotros nos hemos planteado como educadores y como investigadores en educación es, ¿qué podemos hacer, ¿no? Para movernos en esta dirección? Sabiendo que la sociedad actual, y yo creo que la crisis que ha sido generada por el COVID nos muestra la gran necesidad, ¿no? que tenemos de preparar ciudadanos y profesionistas que tengan la capacidad, ¿no? de analizar situaciones complejas, de integrar conocimientos no solo en química, sino en diferentes disciplinas, que tengan capacidad para evaluar distintas soluciones que se les presentan a los problemas que enfrentamos y que por supuesto puedan tomar decisiones y actuar de manera responsable. Entonces, idealmente, si queremos formar este tipo de profesionistas y ciudadanos, nos tenemos que hacer preguntas sobre qué podemos hacer para movernos en esa dirección. Y lo que yo voy a presentarles ahora es lo que hemos tratado de hacer en la Universidad de Arizona. Como yo les digo, muchos de estos cambios siempre quedan confinados a ciertos departamentos, ciertas instituciones. Algunas otras universidades en los Estados Unidos están tratando de seguir, ¿no? lo que estamos haciendo nosotros o tienen otras ideas sobre cómo implementar cambios, pero la realidad es que no hay muchos, que al menos que yo conozca, muchos ejemplos, ¿no? de universidades o colegios, ¿no? que estén buscando implementar estos tipos de cambios. Entonces, yo voy a platicar de cambios en tres dimensiones, ¿no? Una tiene que ver con cómo organizamos el aprendizaje, que es la cuestión del currículum. La otra tiene que ver con cómo planeamos la enseñanza, ¿no? Y cómo la implementamos, ¿no? Que es lo que típicamente llamamos enseñar. Y luego una cuestión central que es cómo evaluamos el aprendizaje. Entonces, mi plática está dividida en esas tres partes, pero quizás este sería un buen momento para parar, ¿no? Dado que les he presentado más o menos ¿no? mis ideas iniciales, para ver si hay alguna pregunta o algún comentario. Si alguien tiene una pregunta y gusta activar su mano electrónica o, bueno, simplemente abrir su micrófono como comenta el doctor o seguimos la metodología que siempre hemos tenido, que al final recopilamos las preguntas en el chat, bueno, o las van haciendo. No sé si alguien quiera realizar alguna intervención en este momento. Ok, vamos a seguir y les reitero, estoy dispuesto a recibir cualquier comentario o pregunta que tengan en cualquier momento, ¿no? Entonces voy a empezar. Maestro Álvaro, ¿quiere hacer un comentario o no? Muy bien. Voy a empezar con la parte de cómo organizamos el aprendizaje. Voy a platicarles un poco
muy brevemente, ¿no? Cuestiones curriculares son difíciles de discutir en un poco tiempo, pero quisiera presentarles más o menos lo que hemos estado intentando hacer, ¿no? Con los cambios curriculares. Los currículos tradicionales en ciencias están organizados en formas de lo que uno puede llamar escalera temática. No importa si es biología, química, física, hay como un machote general, ¿no? De cómo organizamos los currículos. Típicamente son currículos jerárquicos en donde asumimos que, por ejemplo, no podemos hablar de reacciones químicas si no hablamos primero de moléculas y sus interacciones, ¿no? O los físicos asumen que no pueden introducir dinámica si no ven primero cinemática y estática, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Son currículos escalonados en los que se asuma que el estudiante tiene que subir cada uno de estos escalones de manera secuencial y que si no sube los escalones de manera secuencial no va a poder ser exitoso o va a comprender las ideas que queremos que comprenda. Este tipo de currículos han sido criticados por varios investigadores. Hay investigaciones que demuestran que tendemos a asumir muchas cosas acerca de cómo aprenden los estudiantes que no son ciertas, que los estudiantes desde muy temprana edad tienen la capacidad de enfrentarse con problemas complejos, que pueden aprender conceptos complejos sin necesariamente entender completamente conceptos más simples, etcétera. Entonces, esta idea de que hay secuenciaciones, ¿no? Que tradicionalmente seguimos, que no podemos cambiar porque si las cambiamos el mundo se va a venir abajo, no está sustentada, ¿no? por la investigación en educación. Entonces, lo que hemos hecho es pensar, bueno, este tipo de estructura curricular genera problemáticas, genera desbalances importantes en la educación. Entonces, no quiero decir que sea terrible, simplemente estoy diciendo genera desbalances que no son positivos para promover el aprendizaje. En general, estos currículos tienden a privilegiar la cobertura de muchos temas en lugar de profundizar en los temas más importantes, ¿no? Entonces se le da más privilegio a la cobertura que a la profundización. La otra cosa que pasa o que tiende a pasar con estos currículos de estructura de escalera temática es que tienden a presentar las ciencias, la química en particular, de manera segmentada, ¿no? Es decir, yo creo que de memoria yo les podría decir cuál es el capítulo 7 de un libro de química general, ¿no? Y ese capítulo siempre está en el mismo sitio y está desconectado de otros capítulos, ¿no? Tendemos a separar termodinámica de cinética, tendemos a separar química orgánica de química analítica, ¿no? Tendemos a presentar a nuestras disciplinas científicas de una manera segmentada en lugar de buscar, ¿no? Oportunidades de integración curricular, ¿no? Que sean más horizontales. La otra cosa que tiende a suceder es como enfatizamos la cobertura, ¿no? Yo tengo que cubrir este tema y si no lo cubro, ¿no? El mundo se va a venir para abajo. Tendemos a enfatizar el conocimiento superficial en lugar del razonamiento, el desarrollo de formas de pensar en la disciplina. No quiero decir no quiero comunicar el mensaje de que los profesores somos terribles y somos malos y esto es lo que hacemos. Quiero decirles, hay un desbalance que nos obliga a favorecer este tipo de comportamientos que yo creo que es importante ser conscientes de que esos desbalances existen porque es el primer paso para tratar de corregirlos. Y la otra cosa que también tiende a suceder con estos currículos de escalera temática es que privilegiamos el academicismo, ¿no? De hecho, ahí tengo los títulos cambiados, debía ser academicismo en la izquierda y relevancia en la derecha. Tendemos a privilegiar ejemplos, ¿no? Que son históricamente importantes o que consideramos paradigmáticos en nuestra disciplina, ¿no? Pensamos que, ¿cómo es posible que los estudiantes no sepan sobre el gas ideal, por ejemplo?
No quiero decir que no deban aprender sobre el gas SIDA. Lo que quiero decir es que tenemos estas ideas de que hay cosas que los estudiantes deben aprender que son históricamente importantes, pero que a lo mejor no son relevantes, ¿no?, para los estudiantes, que podrían estar aprendiendo otras cosas más relevantes, tan importantes, ¿no?, en contextos mucho más complejos e interesantes para ellos. Entonces, en general, estos desbalances tienden a tener un impacto negativo en el aprendizaje y la motivación. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Bueno, lo que hemos hecho es tratar de cambiar el currículum para escapar esta metáfora de escalera temática a construir un currículum que sigue una metáfora un poco más compleja, pero que le llamamos una metáfora de red de pensamiento. Entonces, la idea es que en lugar de organizar el currículum alrededor de temas o tópicos, ¿no?, como siempre hacemos, es organizar el currículum alrededor de preguntas esenciales que la disciplina nos ayuda a resolver en contextos de relevancia, ¿no? Es decir, si la química, por ejemplo, es una disciplina importante para la sociedad moderna, es porque hacer química, pensar en química, nos ayuda a resolver preguntas importantes en la sociedad en la que vivimos. Y la cuestión que los docentes nosotros creemos se deben plantear es cuáles son esas preguntas esenciales que la química, ¿no?, nos ayuda a resolver, y debían enganchar a los estudiantes, involucrar a los estudiantes en responder a esas preguntas, y en el proceso de resolver esas preguntas, uno puede introducir los conceptos, las ideas, las prácticas, los modelos, etcétera, que queremos que los estudiantes aprendan. Es una de las primeras cosas que hicimos cuando empezamos a modificar nuestro currículum, es identificar cuáles son estas preguntas esenciales que nos gustaría que los estudiantes aprendan. Entonces, identificamos un total de 6 preguntas esenciales, y hoy en día nuestro currículum no está organizado en términos de hoy vamos a hablar de termodinámica y mañana vamos a hablar de cinética química y luego vamos a hablar de enlace, etcétera. Lo que hacemos es decir, la unidad 1 nos dedicamos a, por ejemplo, a discutir con los estudiantes cómo los químicos o la química en general o las formas de pensar y trabajar en química nos ayudan a identificar de qué están hechas las cosas, ¿no? Cómo diferenciamos una sustancia de otra. ¿Cómo sabemos qué hay en el aire que respiramos? ¿Cómo sabemos qué hay en el agua que bebemos? Es decir, son preguntas sobre análisis químico, ¿no? Y trabajamos con los estudiantes, por ejemplo, durante una unidad entera en, en presentarles y discutir con ellos e involucrarlos de manera activa en entender cómo se resuelve esa pregunta con las herramientas intelectuales y las herramientas experimentales que los químicos han desarrollado para darle respuesta a esa pregunta. Entonces, en ese trabajo, lo que hacemos es, para resolver esa pregunta, los estudiantes deben aprender sobre la diferencia de propiedades físicas y químicas, o deben aprender sobre diferentes modelos que utilizamos para representar diferentes tipos de sustancias, que hay sustancias iónicas, que hay sustancias moleculares y que dependiendo del tipo de sustancia utilizamos métodos distintos para diferenciarlas, etcétera. Es decir, hablamos de los mismos conceptos centrales, pero contextualizados en la idea de cómo estas ideas nos ayudan a resolver problemas de importancia. Otro tipo de preguntas que utilizamos para organizar el currículum es qué propiedades tienen los materiales, cómo medimos esas propiedades, por qué suceden los cambios en nuestros ambientes, cómo se da el cambio, ¿no? Cómo podemos estudiar cambios en nuestros alrededores, cómo suceden esos cambios, no solo por qué suceden, cómo suceden, cómo podemos controlar esos cambios. Finalmente, la química sí es útil en nuestras sociedades porque nos permite controlar cambios, ¿no?, tanto físicos y químicos en los diferentes sistemas que nos interesa. Y finalmente, también creemos que es importante involucrar a los estudiantes en pensar a cómo resolvemos la pregunta, qué impactos tiene, ¿no?, utilizar sustancias químicas, producir sustancias químicas. Y por impactos habló de impactos económicos, sociales, políticos, ambientales, etc. Entonces, nuestros currículum, ¿no?, que le llamamos de hecho el currículo de pensamiento químico,
Hoy en día está organizado alrededor de estas preguntas esenciales en lugar de temas tradicionales. Y lo hacemos de manera en la que demostramos que este tipo de preguntas son útiles para resolver estas preguntas no solo en un contexto particular, que las mismas formas de pensar se pueden utilizar para estudiar cuestiones de contaminación ambiental, de desarrollo de medicamentos, ¿no? De producción de nuevos materiales, de entender problemas tan complejos como el calentamiento global y la acidificación de nuestros océanos, etcétera. Entonces, esto espero les dé una idea de cómo estamos repensando el currículum. Ahora, repensar el currículum para nosotros fue crítico para empezar a cambiar también nuestras formas de enseñar, ¿no? Es decir, no solo uno debe pensar en el que, bueno, ya uno cambia el currículum y todo va a resolverse. La realidad es que también debemos de introducir cambios en cómo implementamos esto en los salones de clase, ¿no? Entonces, en general, yo diría que la enseñanza tradicional, lo que yo llamo la enseñanza tradicional, es una enseñanza que está centrada en un objetivo central, que los estudiantes adquieran conocimientos y habilidades en la disciplina, ¿no? Eso es el objetivo central. Y la enseñanza más tradicional lo hace de manera pasiva. Eso quiere decir, hay un docente que posee estos conocimientos y habilidades y se los transmite de manera verbal o a través de la ejemplificación a los estudiantes. Eso sería la enseñanza más tradicional. Y lo que yo llamo la enseñanza tradicional activa, ¿no? Es enseñanza en la que hay como más interés en que los estudiantes participen de manera más activa en el desarrollo de conocimientos, pero el objetivo fundamental sigue siendo que adquieran los conocimientos. Ahora, nosotros hemos tratado de escapar también este modelo de enseñanza, ya sea pasiva o activa, ¿no? A un modelo de enseñanza distinto, ¿no? Es un cambio de paradigma en el que lo que nos interesa más no es que no nos interese que los estudiantes adquieran conocimientos, no es que no nos interese que los estudiantes adquieran habilidades, pero el objetivo central es que participen de manera activa en el proceso de aprendizaje para aprender a conocer, para aprender a pensar, para aprender a actuar en contextos de relevancia. Y en este nuevo paradigma, lo que es importante no es tanto lo que los estudiantes demuestran al final, ¿no? En los exámenes, sino lo que demuestran de manera activa, ¿no? Durante el proceso de aprender. Entonces cambiamos el foco de atención del producto, que es lo que tendemos a hacer en la enseñanza tradicional, a evaluar solo los productos, a enfatizar que también es importante prestar atención al proceso de aprendizaje y que los conocimientos y habilidades, ¿no? Que queremos que los estudiantes aprendan, ¿no? Son una herramienta para aprender a pensar, son una herramienta para aprender a tomar decisiones, son una herramienta para aprender a actuar, pero no son el fin en sí mismo. ¿Por qué no el fin en sí mismo? Porque hoy en día los conocimientos de química, por ejemplo, que queremos que los estudiantes aprendan o memoricen, ¿no? En los cursos tradicionales, están al alcance de la mano de cualquier persona que tiene un teléfono y acceso a la Internet. Ya no es una cuestión de que necesitemos un experto que venga al salón de clase a comunicar estos resultados, ¿no? Uno puede encontrar cientos de videos en YouTube, miles de sitios de Internet donde esta información se presenta. El problema es ayudar a nuestros estudiantes a procesar esa información, a utilizarla para resolver o pensar sobre problemas de relevancia. Entonces, hemos tratado de modificar nuestras prácticas educativas para enfatizar esta idea de lo que nos interesa más es que es involucrar a los estudiantes en el proceso de aprendizaje con el fin de que aprendan a pensar en la disciplina. No solo que aprendan la disciplina, sino a pensar en la disciplina. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de
más o menos 7 estrategias que yo les llamo recomendaciones, porque estoy tratando de convencer a la gente de que hagan lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Pero son recomendaciones de cambio a la práctica docente. Una es, tratamos de organizar nuestra instrucción alrededor de lo que llamamos fenómenos ancla, o fenómenos o problemas ancla. ¿Esto qué quiere decir? Que en lugar de empezar la clase diciendo, bueno, hoy vamos a cubrir el tema de enlace químico, ¿no? No, no empezamos así. Empezamos una unidad o un tema, ¿no? Presentando un evento concreto, un fenómeno interesante a estudiar, que sabemos, porque hemos pensado sobre eso que entender ese fenómeno va a requerir que los estudiantes desarrollen, adquieran, busquen el tipo de conocimientos que nosotros queremos que adquieran y el tipo de habilidades que queremos que desarrollen, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la unidad en la que nos interesa que los estudiantes aprendan a resolver la pregunta ¿cómo controlamos los fenómenos químicos? El problema que planteamos es, hoy en día sabemos que se está reduciendo la población de crustáceos en nuestros océanos. Ese es un problema central, es un problema social y económico muy importante porque, ¿no? Muchas poblaciones humanas dependen, ¿no? de la pesca, ¿no? Y de la recolección de crustáceos. Y si se reduce la cantidad de población de crustáceos, estas comunidades se ven afectadas. Entonces la pregunta es, empezamos, bueno, ¿por qué está pasando esto? ¿Cómo está pasando? ¿No? Y también nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo podemos impedirlo o controlarlo? ¿Y qué impacto tiene? Entonces, presentamos este problema que sabemos que entender este problema, resolver las preguntas que están en la pantalla sobre este problema, requiere que los estudiantes aprendan sobre ácidos y bases, sobre equilibrio químico, sobre termodinámica, sobre cuestiones cinéticas, etc. Entonces, es un problema que abre la puerta, ¿no? a introducir todas estas ideas que queremos que los estudiantes aprendan a pensar con ellas, pero en lo que encontramos es un fenómeno más motivante, más interesante, que además no solo es que sea motivante, porque no es solo cuestión de que los estudiantes estén contentos, ¿no? O interesados, es también cuestión de que los estudiantes entiendan que para resolver estos problemas complejos que tenemos que enfrentar en la sociedad actual, se requiere integrar conocimientos de diferentes áreas, no solo integrar dentro de la química, sino dentro de la química y con otras áreas fuera de la química. Que debemos aprender un poco sobre biología para entender lo que está pasando con la población de crustáceos. Que debemos de pensar un poco sobre cuestiones socioeconómicas para entender cuál es el impacto que, ¿no? que estos cambios tienen sobre las poblaciones humanas, etcétera. Entonces, en general, estos problemas ancla los usamos como disparadores y guías para trabajar con los estudiantes en el aula y, por supuesto, buscamos problemas ancla que abran la puerta para analizar, entender y evaluar, pues, cuestiones socioambientales, ¿no? que son agudas hoy en día, como problemas con el tratamiento de desechos, contaminación, deforestación, etcétera. Entonces, eso es como la primera recomendación, es tratemos de empezar la enseñanza y organizar, porque no solo es empezar con, nosotros utilizamos el problema ancla como algo que se mantiene durante toda la unidad de trabajo, porque siempre estamos trabajando alrededor de ese problema. Es como un disparador, pero también es una guía en el trabajo. La otra cosa que hacemos es reconocer que no solo nos interesa que los estudiantes aprendan los conocimientos de la química, que nos interesa que aprendan a desarrollar lo que en Estados Unidos se llaman prácticas científicas. ¿Eso qué quiere decir? Que aprendan o por lo menos que tengan oportunidades de, ¿no? Hacer preguntas sobre fenómenos de interés, definir problemas, diseñar investigaciones, analizar datos reales sobre sistemas reales, interpretar esos datos, utilizar esos datos para generar modelos, utilizar esos modelos para construir explicaciones y argumentos. Es decir, que aprender química o aprender una ciencia es mucho más que adquirir los conocimientos de esa disciplina, que significa poder utilizar esos conocimientos con el objetivo de hacer investigaciones, construir explicaciones, hacer predicciones, etcétera, o diseñar soluciones a problemas de interés.
y que es importante hacerlo prestando atención a problemas de relevancia, hacerlo esto en contextos de relevancia y, por supuesto, haciendo uso de ideas centrales en nuestra disciplina. Entonces, por ejemplo, nosotros estoy tratando de presentarles ejemplos de cómo trabajamos con los estudiantes. En una actividad que hacemos, les pedimos que diseñen estrategias para remover calcio, iones de calcio del agua. ¿Por qué hacemos eso? Porque en donde yo vivo, en Tucson, Arizona, el agua es bastante dura. Entonces hay serios problemas con depósitos de calcio y de magnesio. Entonces es un problema que por lo menos es relevante para la población de estudiantes con la que trabajamos. Y lo que hacemos es comenzar la actividad, por supuesto, presentando el problema, cuál es, ¿no? Cuál es este problema ancla, ¿no? Que queremos que los estudiantes aprendan a resolver. Les presentamos datos, ¿no? Datos reales sobre solubilidad de diferentes tipos de sustancias. Con base en esos datos les pedimos que construyan modelos, ¿no? De por qué hay sustancias solubles, por qué hay sustancias insolubles. Con base en esos modelos les pedimos que hagan predicciones sobre sustancias que se pueden estar formando, ¿no? En las cañerías o, ¿no? Dependiendo, dada las diferentes especies que estén presentes, y que luego argumenten, ¿no? Por qué la estrategia que han diseñado puede ayudar a resolver este problema. Entonces, como pueden ver, ¿no? hay este énfasis en hagamos que los estudiantes se enganchen con problemas de interés, que analicen datos sobre sistemas reales y que luego utilicen esos datos para modelar, argumentar, predecir, etc. Como estamos muy interesados en los que los estudiantes se enganchen en modelización, hacemos bastante uso de simuladores que están disponibles en la Internet. No sé qué tan familiares sea para ustedes cuestiones como lo que se llaman las FED simulations, ¿no? Aquí hay 3 sitios que yo les recomendaría si son docentes de química que visitaran. Este de aquí, que se llama Chemical Thinking Interactives, ha sido desarrollado por nosotros en la Universidad de Arizona. Y estos otros dos han sido desarrollados por otras gentes en diferentes partes, pero en cada uno de ellos, déjenme enseñarles uno, a ver si ven. ¿Se ve la pantalla o no se ve? Porque a lo mejor necesito recompartir la Va a tener que recompartirla, doctor. Va a Muy tener que bien, abrir y mostrar la pestaña. muy bien. Un momento entonces. Si me encuentro. eh, Sé que no veo dónde está. Ok. Ahora sí se ve algo que dice Chemical Thinking Interactives, ¿o no? Sí, sí se está viendo, Sí. doctor. Muy bien. Entonces, en este sitio, por ejemplo, ¿no? Pero los otros 3 son también sitios que yo les invitaría a que visitaran. Lo que hemos hecho es desarrollar simulaciones que utilizamos en el salón de clase. Los estudiantes las utilizan directamente en el salón de clase. Por ejemplo, este de aquí es un simulador, ¿no? Del comportamiento de un gas ideal. Y los estudiantes pueden modificar el número de partículas, ver los efectos, ¿no? De cambiar el volumen, cambiar la temperatura. Pueden ver el efecto sobre la presión, ¿no? Promedio en el sistema. Y luego de hecho, pueden recolectar datos, ¿no? Y a diferentes, por ejemplo, si modifico la temperatura, pueden ver cuál es el efecto de cambiar sobre la temperatura, sobre la presión, ¿no? Entonces los utilizamos para derivar, ¿no? Modelos matemáticos o modelos físicos sobre los comportamientos de los sistemas. Entonces, con esto quería solo ilustrarles que hemos desarrollado varias herramientas que nos ayudan a reforzar o que ayudan a los estudiantes a trabajar con los diferentes sistemas que nos interesan. Entonces, déjenme volver a la presentación. ¿Se ve de nuevo la presentación? Sí, doctor, se ve. Muy bien.
La otra cosa que hacemos es trabajar con los estudiantes en equipos, ¿no? No de manera individual. Yo les dije que trabajamos con 200 a 300 estudiantes. Hoy en día en nuestra universidad hemos forzado a los administradores a crear espacios que son planos en lugar del típico, ¿no?, auditorio, en donde los estudiantes se pueden sentar en mesas, como los pueden ver aquí. Y los profesores pueden caminar alrededor para, ¿no?, interaccionar con los estudiantes. Las mesas tienen estos pizarrones blancos donde los estudiantes pueden, ¿no?, hacer dibujos sobre sus diferentes modelos y hacer más visible, ¿no?, cómo están pensando. Entonces, ponemos mucho énfasis en el trabajo colaborativo en los salones de clase. Ah, Organizamos, como les dije, las experiencias de aprendizaje alrededor de estas anclas, ¿no? Una de las anclas que hemos utilizado es, por ejemplo, esta implosión de un tanque. ¿Por qué pasa esta implosión? ¿No? ¿Bajo qué circunstancias un tanque puede implotar de esta manera? Y organizamos experiencias de aprendizaje que poco a poco le ayudan a los estudiantes a comprender por qué está sucediendo esto, cuál es el efecto de cambiar la presión sobre el comportamiento de los gases, ¿no? Qué sucede con las transiciones de fase dependiendo de los materiales que se utilizan para favorecerlas, ¿no? Y luego tratar de reproducir el mismo fenómeno en el laboratorio, ¿no? Es decir, cómo podemos reproducir este fenómeno real, ¿no?, a una escala mucho menor en el laboratorio. Es decir, este es el fenómeno ancla, pero como pueden ver, lo que hacemos a través del trabajo durante 1 o 2 semanas de trabajo de clase está relacionado, ¿no? No está separado, está integrado. Y a lo largo de este trabajo creamos bastantes oportunidades para que los estudiantes integren, ¿no?, los resultados de sus diferentes investigaciones o discusiones, ¿no?, para tratar de conectar el resultado de una actividad con el resultado de otra, ¿no?, actividad, de manera que puedan ver, lo que hicimos en esta actividad nos ayuda a aprender esto, y lo que hacemos en esta otra actividad nos ayuda a aprender esto sobre el fenómeno ancla. Porque finalmente el objetivo es entender el fenómeno ancla, pero todas las actividades que se hacen van dirigidas a adquirir conocimientos, a desarrollar habilidades, ¿no?, que de alguna manera son útiles para darle una explicación al fenómeno o resolver el problema de interés. La sexta recomendación o la sexta práctica, ¿no?, instruccional que seguimos es que reconocemos que es importantísimo hacer visible el pensamiento de los estudiantes, ¿no? Es decir, en la enseñanza tradicional uno nunca sabe lo que los estudiantes están pensando, y una manera en la que es posible hacer más visible el pensamiento de los estudiantes es haciéndolos que creen representaciones, ¿no? Ya sea utilizando cartulinas, cartones, la computadora, sus teléfonos o estos pizarrones blancos, ¿no?, que se pueden mover de un sitio a otro. Lo que hacemos es que los estudiantes construyan representaciones y luego que evalúen esas representaciones, ¿no? Es decir, le damos una gran importancia a la evaluación formativa también. Eso quiere decir que todos los miembros del salón de clase, en la medida que sea posible, ¿no?, participan en la evaluación del trabajo de los compañeros, ¿no?, apuntando notas, ¿no? Y eso puede hacerse de manera presencial o de manera virtual. Es decir, yo les estoy presentando lo que hemos hecho de manera presencial, pero hemos reproducido esto de manera virtual, porque de hecho, de manera virtual, a veces es mucho más fácil, ¿no?, organizar estas sesiones en las que los estudiantes pueden escribir, ¿no?, feedback, ¿no?, dar retroalimentación, etcétera, o trabajar de manera colaborativa en lo que se llaman en Estados Unidos breakout rooms, etcétera. Entonces, este asunto de la evaluación formativa es crítica porque hemos tratado de buscar un balance entre lo que es la evaluación sumativa y la evaluación formativa, ¿no? Esta forma de enseñar en Estados Unidos se le llama ambitious science teaching, ¿no? Es una forma de enseñar que hay docentes que están tratando de promover a todos los niveles educativos. Esto viene de un sitio de internet que yo les recomendaría que visitaran. Este es un sitio diseñado para la enseñanza media y media superior, ¿no? Pero yo creo que hay muy buenas ideas también para la enseñanza a nivel primario y universitario. Entonces, como pueden ver, en todos estos salones hay estudiantes activamente involucrados en construcción de representaciones visuales, ¿no?, construcción de modelos,
proporcionando retroalimentación a sus compañeros, trabajando de manera colaborativa, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. La última pieza que me gustaría presentarles es cómo estamos repensando las evaluaciones, ¿no? Hemos tratado de, sí estamos cambiando el modelo de enseñanza, creemos que es importante cambiar el modelo de evaluaciones que seguimos. La evaluación sumativa típicamente en la enseñanza tradicional solo se utiliza para darle una calificación a los estudiantes y decidir si pueden pasar al siguiente nivel o no. Y lo que hemos tratado de hacer es darle más énfasis a esta evaluación formativa y formadora, ¿no? Es decir, si lo que valoramos es el proceso de aprendizaje, debemos de prestar más atención a lo que sucede mientras los estudiantes están aprendiendo y no solo al final, ¿no? Del proceso de aprendizaje. En general, mi perspectiva sobre las enseñanzas tradicionales en química es que son como de caja de herramientas, ¿no? Es decir, uno presenta una serie de preguntas que es equivalente a pedirle a un estudiante que sepa, demuéstrame que sabes utilizar un martillo, demuéstrame que sabes utilizar un destornillador, demuéstrame que sabes utilizar, etcétera, 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 pero nunca les pedimos que nos demuestren que pueden utilizar todas esas herramientas de manera integrada para resolver un problema de interés. Entonces hemos tratado, ¿no?, de escapar estas formas de evaluar en las que solo hacemos preguntas segmentadas sobre nombra esto, construye la configuración de esto, dibuja la estructura de esto, etcétera, ¿no?, a construir evaluaciones mucho más integradoras. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Primero es que tenemos este convencimiento de que las evaluaciones deben pedirle a los estudiantes que no deben pedir a los estudiantes que demuestren si saben conocimientos aislados, deben pedir a los estudiantes que demuestren si pueden integrar sus conocimientos, sus formas de pensar y sus formas de actuar para darle sentido a un fenómeno o resolver un problema. Entonces, hemos enriquecido nuestras evaluaciones a evaluaciones que no solo le prestan atención a que los estudiantes demuestren que aprendieron un concepto o una idea, sino también que demuestren que pueden razonar con esa idea y que pueden utilizar prácticas científicas como generar modelos, construir argumentos, etcétera, y que pueden hacerlo en contextos de relevancia. Es decir, no solo así en el vacío, ¿no?, de construir la configuración electrónica del átomo de cobre, ¿no? Si ese es un conocimiento útil, debe ser útil en un contexto de relevancia. Entonces, de nuevo, en los Estados Unidos hay mucho énfasis en el desarrollo de evaluaciones que se llaman 3D o tridimensionales, ¿no? En las que se busca que los estudiantes demuestren que pueden integrar ideas, formas de razonar y prácticas científicas en la resolución de preguntas en contextos relevantes. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues como docentes lo que hemos estado haciendo es identificar qué tipo de conocimientos queremos que los estudiantes demuestren, qué tipos de formas de hacer, ¿no? Estas prácticas científicas queremos que demuestren y también qué formas de razonar, ¿no? Por ejemplo, nos interesa que los estudiantes sepan cómo controlar una reacción química y para eso hay que aplicar ciertas formas de razonar. Y una vez que identificamos cada uno de estos saberes, haceres y pensares que queremos que los estudiantes sepan, los integramos en objetivos integradores, ¿no? Que, por ejemplo, este es solo un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, nos interesa que nuestros estudiantes puedan aplicar conocimientos sobre estados de la materia y cambios de fase, pero con un objetivo en particular, diseñar métodos de separación, ¿no?, para separar mezclas de sustancias multicomponentes. Ahora, si ese es un objetivo importante, ¿no?, es porque nos ayuda a resolver problemas importantes, ¿no?, en el mundo en el que vivimos. Entonces, una vez que identificamos estos objetivos integradores, ¿no?, buscamos contextos en el que saber hacer eso es útil, ¿no? Buscamos contextos de aplicación. Por ejemplo, este objetivo integrador de poder aplicar, ¿no?, métodos de separación, conocimientos sobre transformaciones de fase para separar sustancias multicomponentes, por supuesto que es de gran utilidad, por ejemplo, para separar componentes de petróleo o para purificar agua, etc. Entonces, una vez que identificamos el contexto, ¿no?, de aplicación, generamos retos de evaluación. Los estudiantes van a tener que analizar datos, van a tener que diseñar una columna de destilación, van a tener que justificar su diseño, ¿no?, con base
¿no? En los conocimientos adquiridos, etcétera. Entonces, espero que esto les dé una idea de cómo estamos generando nuestras evaluaciones, pero si quieren ver ejemplos más concretos, los invitaría a ir a este sitio de internet donde tenemos varios de los materiales que hemos desarrollado para nuestro curso de Química General, donde pueden ver que nuestros exámenes están contextualizados, ¿no? Hemos hecho exámenes sobre jabones, sobre líquidos iónicos, sobre biodiesel, sobre drogas psicotrópicas, sobre captura de dióxido de carbono en la atmósfera, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre tratamos de generar evaluaciones que están contextualizadas y en las que todas las preguntas que hacemos están relacionadas con un problema en particular. No son preguntas ¿no? Una tiene que ver con ácidos de un tipo y la otra tiene que ver con configuración electrónica. No, no, no. Están relacionadas a un tema, a un contexto en particular. Ok, finalmente espero que mi presentación les haya dado una perspectiva de los cambios que estamos haciendo. Nuestra idea es que los problemas de enseñanza que enfrentamos demandan cambios sustantivos en cómo conceptualizamos la educación, de las ciencias en general y de la química en particular, que de hecho hoy en día sabemos mucho sobre cuestiones que nos ayudarían a mejorar la enseñanza y el aprendizaje, y la cuestión es qué es lo que nos impide, ¿no? ¿Qué es lo que impide el cambio? Y a veces creo que, por supuesto, tiene que ver con condiciones, apoyos, ¿no? Eso es muy cierto, ¿no? No, los docentes tienen a trabajar en condiciones, no en las mejores condiciones, pero también creo que a veces tiene que ver con la disposición de los propios docentes para experimentar con nuevas ideas, para buscar alternativas a sus formas de trabajar. Y con eso quedo a su disposición. Si están interesados en contactarme directamente, la mejor manera de hacerlo es vía correo electrónico. Y aquí pueden ver dos sitios de internet donde pueden ver nuestras publicaciones y el trabajo que hemos desarrollado en el nuevo currículum de Química General. Muchas gracias, doctor. No sé si alguien tenga una pregunta, la pueden hacer vía el chat, la pueden escribir, le damos lectura, o levantando la herramienta electrónica que nos ofrece la plataforma. En lo que se animan, voy yo primero. Doctor, mencionaba usted el problema de los currículums tan ligados, tan estrechos. Hoy se ha puesto a debate la flexibilidad curricular, entendida como el hecho de que el alumno pudiese construir su propia ruta crítica a nivel universitario. Pero sin embargo, por lo menos en México, los organismos acreditadores siguen definiendo flexibilidad curricular como el número de materias optativas que un alumno debe cursar. Y eso nos regresa a un currículum rígido, muy estrecho, donde si el alumno no pasa la uno no va a la 2, etcétera, 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 en una concepción pues muy clásica de la ruta crítica. ¿Cómo trabajar para convencer desde el profesorado que el currículum no debería de ser tan rígido porque a la vez se aísla? Y entonces el maestro voy a decir una materia por decir, el maestro de termoquímica no se preocupa si el alumno está entendiendo que ese concepto de termoquímica va a afectar el mecanismo de reacción que está estudiando en orgánica. O al de general no le interesa si el hecho de estar explicando teoría ácido-base va a impactar cuando el alumno, en el caso de Puebla, cuando el QFB tenga que hacer un análisis de sangre, ¿no? O sea, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo separar esas ideas? Um, um, yo creo que en su comentario hay por lo menos dos cuestiones que me gustaría separar, ¿no? Que es una es um, estas cuestiones de acreditación, ¿no? O a nivel universitario, pero también a nivel medio y medio superior que tienen que ver con exámenes de admisión, etcétera, etcétera, ¿no? Por supuesto que hay estructuras, ¿no? Hay estructuras que existen, que limitan la posibilidad del cambio. Y hay que reconocer que están ahí y que debemos trabajar al nivel político, ¿no? Para modificar esas estructuras, ¿no? Para tener flexibilidad. Por supuesto, ese es un problema que es más difícil de resolver. Para mí,
aún dentro de esas estructuras se pueden hacer cambios positivos. Aún dentro, ¿no?, de esas restricciones, uno puede establecer cambios. Nosotros lo hemos hecho, ¿no? Hemos establecido cambios dentro de la estructura existente. Yo creo que nos cuesta trabajo hacer cambios porque cambiar es difícil y porque nosotros hemos sido entrenados en un modelo que fue útil y exitoso para nosotros, ¿no? Esa es la realidad. Los docentes de cualquier parte del mundo, ¿no? Los docentes universitarios en cualquier parte del mundo, lo siento, pero somos privilegiados. Pertenecemos, ¿no?, a esa minoría de estudiantes a los que la enseñanza tradicional les funcionó, ¿ok? Pero somos una minoría, ajá. Una minoría que debe reconocer que esas formas de enseñar, esas formas de organizar curricularmente, no le funcionan a la mayoría de los estudiantes y que hay opciones, ¿no? Hay opciones. ¿Por qué seguimos insistiendo en separar química orgánica de química analítica, de química, en lugar de crear cursos que son estructura y reactividad, ¿no? Ese es el objetivo, ¿no? Nos interesa que los estudiantes aprendan a pensar sobre estructura, que nos aprendan a pensar sobre reactividad. A lo mejor puede ser que nos interesa que empiecen a pensar a reactividad desde una perspectiva cinética, ¿no? O de una perspectiva termodinámica. Pero hoy en día la distinción entre orgánica, inorgánica, bioquímica, por lo menos a nivel de investigación, se está perdiendo completamente, ¿no? Y seguimos manteniendo estas ideas porque desafortunadamente, yo creo, primero hemos sido entrenados de esa manera. Segundo, pues porque hay estructuras dentro de nuestras universidades que lo favorecen, ¿no? Pues hay el departamento de química orgánica, hay el departamento de química inorgánica, ¿no? Y el departamento de química orgánica es responsable por los cursos de química orgánica, ¿no? Y yo entiendo que es necesaria una reestructuración muy fuerte, ¿no?, de las universidades, de las facultades, de los departamentos. Pero también creo que hay cambios pequeños que se pueden hacer a nivel curso, ¿no? Por ejemplo, nosotros lo hemos hecho. Química general está más integrada que estaba en el pasado, ¿no? Dentro del curso de química general. Y hoy en día estamos trabajando con los docentes, con los profesores de química orgánica para conectar química general con química orgánica de una mejor manera, ¿no? Entonces yo creo que, por supuesto, no estoy diciéndoles esto se puede resolver en un año. No, estoy diciendo estos cambios son necesarios y van a llevar tiempo, pero hay que empezar a trabajar ahora. Muchas gracias, doctor. La maestra Mariana Márquez está totalmente de acuerdo con lo que nos presenta y que es una charla muy interesante. No sé si algún otro de los asistentes tenga alguna pregunta, algún comentario para con el doctor. Maestra Glinda, adelante. Tito. Ya me escuchan, ¿verdad? Ya, maestra. Hola. Pues muchísimas gracias, Talanquer, por esta plática. Siempre muy interesante, pero me gusta la última frase que acabas de decir. O sea, tener presente que esto es un proceso y es un proceso que puede ser muy largo, pero que efectivamente debemos iniciar. La pregunta es, eh, ¿tú crees que tomando estos ejemplos, por ejemplo, yo creo que el momento que estamos viviendo es una oportunidad de oro para integrar el conocimiento científico transdisciplinario con los problemas sociales, políticos y económicos, ¿no? O sea, la pandemia nos plantea una oportunidad de oro. Em, lo que me inquieta es eh, de qué manera llevar esto por construir la oportunidad, esta oportunidad en una oportunidad escolar, ¿no? Yo sé que tenemos que hacer un trabajo personal, pero también un trabajo de equipo, de grupo, de formación docente.
cómo construir las propuestas de formación docente frente a este grupo de docentes como nosotros, que, como bien dices, estamos muy conformes con la manera en que aprendimos y con lo que aprendimos y muchas veces pensamos que si nosotros podemos vislumbrar la luz al final del túnel, pues entonces todos nuestros compañeros, cuando no es así, ¿no? No sé si es clara mi inquietud, que es compartir una inquietud más que una pregunta. Sí, yo lo entiendo y la comparto. Yo creo que el problema, uno de los problemas centrales de la docencia en cualquier parte del mundo es que tiende a ser una actividad solitaria, ¿no? Sí, sí, Es una actividad en la que el docente cierra la puerta, ¿no? Y se vuelve, ¿no? El Dios y el Señor de su salón de clase, para bien y para mal, ¿no? Y romper esa visión del trabajo docente es difícil, pero no es imposible porque yo, por ejemplo, lo he experimentado. Nosotros logramos cambiar nuestro currículum porque hicimos un trabajo de muchos años. Fíjense, nosotros empezamos en el 2007. Yo empecé trabajando con un solo profesor en el 2007, un colaborador, ¿no? Y durante casi 5 años trabajamos nosotros dos, creando, ¿no?, cambios en nuestra propia clase, solo en nuestras clases, compartiendo ideas, nos juntábamos para la comida, etcétera, etcétera. Pero poco a poco empezamos a involucrar más gente, empezamos a involucrar gente fuera de nuestro departamento, ¿no? Y hicimos es como en inglés se llama una coalición de gente dispuesta, ¿no? Una coalición de gente dispuesta a cambiar cosas. Y la coalición creció hasta un punto en el que la mayoría de los docentes de química general estaban dispuestos a hacer el cambio, entonces presionamos a las autoridades a dejarnos hacer el cambio. Pero nos llevó 7 años de trabajo, ¿no? Nos llevó 7 años de trabajo alcanzar ese punto. Entonces, yo creo que lo que uno tiene que reconocer es, primero, no puede trabajar solo. Segundo, claro. hay que buscar gente que tenga, ¿no?, mentalidad similar y que esté dispuesta a involucrarse en el cambio. Y tercero, hay que hacer trabajo político. Político no quiero decir político de gran política. Hay que hacer trabajo colegiado, hay que convencer a los compañeros, hay que presionar a las autoridades, ¿no? Hay que buscar recursos externos, porque si tienes recursos externos se facilita, ¿no?, el que las autoridades estén dispuestas a ayudarte a hacer los cambios. Yo no estoy diciendo que sea fácil, yo lo que les estoy diciendo es que mi experiencia personal ha sido que gracias a este proyecto, mi amor por la docencia siempre he tenido amor por la docencia, pero se ha en vigor, ¿no? O sea, rejuvenecido, Incrementado. ¿no? Ujú. Incrementado porque tengo gente con compartir ideas, porque cada día que entro al salón de Claro. clases estoy tratando cuestiones distintas, ¿no? Porque siempre tengo ideas distintas para compartir con compañeros y probar en nuestros salones de clase y discutirlas, ¿no? Yo creo que debemos trabajar no solo para cambiar nuestros salones de clase, pero también para cambiar el ambiente de trabajo en el que estamos. De acuerdo. Gracias, gracias, Ujú. Talanquer. El maestro David felicita lo felicita por la plática y pregunta en la Universidad de Arizona cuántos cursos en contexto tienen, además del de química general, y si le han dado algún seguimiento a los estudiantes que han llevado ese curso en cuanto a su trayectoria escolar. Ajá. Sí, hemos hecho estudios para seguir a nuestros estudiantes y hemos demostrado que los estudiantes que están en nuestro curso tienen mejor rendimiento en exámenes estandarizados, ¿no? Es decir, si uno agarra los exámenes del American Chemical Society, que son estandarizados, nuestros estudiantes tienen mejores resultados que estudiantes que vienen de los cursos tradicionales. Los hemos seguido a los siguientes cursos. Aquí el sistema de organización en Estados Unidos es bastante diferente al de México. Los estudiantes que toman química general típicamente se mueven a un curso de química orgánica.
¿no? Entonces los hemos seguido al curso de química orgánica y hemos visto que tienen, ¿no? Que tienen mejor rendimiento, ¿no? Mejor aprovechamiento en el curso de orgánica. Aquí en Estados Unidos hay mucho énfasis en ver cuestiones de equidad hoy en día, ¿no? Y hemos visto que lo que se llama el gap, el achievement gap, ¿no? La diferencia en el rendimiento de estudiantes mujeres y hombres se reduce en nuestros cursos y también se reduce el gap entre estudiantes de diferentes tipos de, ¿no? Razas o etnicidades. Entonces yo tengo evidencia de todo tipo que demuestra que en general, ¿no? Lo que estamos haciendo beneficia a a la mayoría de los estudiantes. Y en el otro sentido de la otra pregunta, fíjese que aquí en la Universidad de Arizona, yo les dije que yo empecé trabajando con un colaborador en el 2007. Ese colaborador, hoy en día es, porque es mucho más político que yo, ese colaborador empezó a trabajar con gente en otros departamentos en lo que se llama, aquí en Estados Unidos los estudiantes tienen que tomar disciplinas de lo que se llama educación general, ¿no? Tienen que tomar cursos de historia, de sociología, ¿no? Es un bloque de cursos que se llama de educación general. Bueno, este año, ese bloque de cursos de educación general para todos los estudiantes de la universidad se está siendo modificado con principios que se originaron en nuestro proyecto, ¿no? Que tienen que ver con currículo organizado alrededor de preguntas, currículo contextualizado, ideas integradoras, etc. Es decir, yo creo que nuestra visión ha influenciado ahora otras disciplinas fuera de química y fuera de las ciencias, porque esto también está influenciando a las humanidades, a las artes, etcétera, porque hoy todos estos cursos ya no van a estar organizados alrededor de tópicos, sino alrededor de preguntas, por ejemplo. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien tiene otra pregunta? Ya sea que, insisto, la escriba por el chat o que active su herramienta. ¿Algún comentario para el doctor? Bueno, si me permiten, Claro, doctor, adelante. muchas gracias. Bueno, pero en el curso este de química general que comentas, ustedes ven la química integrada, o sea, ven química analítica, inorgánica y orgánica en los Ven, problemas que tratan, ¿o no? los problemas que tratamos requieren que los estudiantes apliquen conocimientos de eso. Por ejemplo, darte una idea. En la unidad, de esta unidad de una de las unidades de trabajo, ¿no? Que tiene que ver con darle respuesta a la pregunta de cómo controlamos la extensión y la velocidad de las reacciones. ¿No? Sí, Trabajamos mucho con el tema, el contexto en el que trabajamos es en Estados Unidos en inglés se dice drugs, pero son no, medicamentos, medicamentos, con medicamentos. sí, Y eso es química orgánica, ¿no? Eso es esencial. En la mayoría de los pura. casos es química orgánica. Entonces, tenemos que introducir ideas de representación de sustancias química orgánicas. Cuando hablamos de ácidos y bases, la mayoría de los ácidos y bases que trabajamos son aminas, carboxilos, es decir, está contextualizado en lo que tú verías como mucho más química orgánica que química general, que típicamente ha estado dominado por ejemplos, ¿no? Muy inorgánicos, muy físico-químicos. Entonces, dependiendo del contexto con el que trabajamos, tenemos que introducir ideas. Nuestros estudiantes acaban el curso de química general sabiendo entender, ¿no? Representaciones orgánicas en estructuras de líneas, porque la mayoría de las drogas están representadas de esa manera, etcétera. Es decir, no separamos, no separamos Exacto. eso. Aunque sí sigue siendo química general, no profundizamos, ¿no? Pero también, por ejemplo, cuando hablamos de cuestiones de cinética química, en química general, está contextualizada en reacciones de sustitución orgánicas, ¿no? Porque los ejemplos de sustitución SN1 y SN2 son ideales para introducir cuestiones de termodinámica, ¿no? Claro. Ujú. ¿Puedo hacer otra pregunta? Ajá. Sí, adelante, Sí, adelante, sí. sí, gracias. Todo el tiempo he tenido en la cabeza que
pues, ¿qué es el docente? El que está frente al aula, en el aula, diseñando las actividades y proponiendo las actividades para los estudiantes. Este, Estoy ahora tratando de diseñar un diplomado de actualización docente para el estado de Sinaloa y todo el tiempo, a lo largo de tu plática, la pregunta es, ¿tú crees que si este diplomado lo diseñásemos con este conjunto de actividades tipo que tú nos has presentado y que tienes en tus libros, ¿no? Y en esas páginas que nos has compartido, este, ¿crees que ese es un paso adelante en el cambio de didáctica para los profesores? Es que de repente pienso que todos los docentes en México hemos tenido una infinidad de cursos, ¿eh? Y, y el avanzar sigue siendo muy lento. No, sí, Entonces, no sé si preguntarte, a ver, Talanquer, dime, ¿tú cómo diseñarías, que conoces perfectamente la situación mexicana y de los docentes mexicanos, tú cómo diseñarías con base en qué pilares diseñarías un diplomado, un curso de formación y actualización docentes para los profesores preuniversitarios, ¿eh? Preuniversitarios, porque yo estoy particularmente interesada en niveles preuniversitarios. de nuevo, yo no creo que tenga la solución porque no creo que haya una solución única y creo que las soluciones son diferentes para diferentes contextos. Pero yo, si yo estuviera en tu situación, yo lo que haría de inmediato es conocer cuál es el currículum, ¿no? Que es los docentes con los que voy a trabajar um, sienten que deben, que están obligados a trabajar, ¿no? Porque los docentes siempre tienen un currículum que creen que es el que deben seguir. Sí, Es importante reconocer qué es lo que el docente cree que debe hacer y que debe seguir, porque nuestro trabajo como formador de docentes creo que debe ser de presentarles ejemplos de cómo pueden, dentro de ese currículum, ¿no? Introducir cambios que avancen, ¿no? Que vayan, ¿no? Que signifiquen un cambio positivo en la docencia. Porque si tú les presentas algo que ellos no pueden ver conectado con lo que creen que deben hacer, no va a cambiar nada, ¿no? No va a cambiar nada. Es decir, la pregunta es, si un docente cree que tiene que enseñar el tema de ácidos y bases en la tercera unidad, ¿no? Va a ser muy difícil que lo convenzas de que no lo haga, pero a lo mejor podrías presentarles ejemplos de cómo abordarlo de una manera que esté más cercana, ¿no? ¿Cómo podrías abordarlo utilizando un ejemplo ancla? ¿Cómo podrías abordarlo de una manera en la que los ejemplos sean más relevantes para los estudiantes? ¿No? ¿Cómo podrías abordarlo de manera en la que introduzcas conceptos más interdisciplinarios que conecten la química con cuestiones sociales, biológicas, económicas? Es decir, yo creo que los docentes necesitan ejemplos concretos de cómo hacer lo que lo que creemos que deben hacer, dado las investigaciones educativas, pero reconociendo que hay un contexto en el que ellos creen que deben trabajar. Y no quiero decir que no sea cierto que deben trabajar. Yo creo que los docentes a veces siempre creemos que tenemos más restricciones de las que realmente tenemos, pero hay restricciones. sí, vale, vale, muchas gracias. Ujú. La maestra Mariana Márquez menciona que la metodología es muy interesante, que es totalmente integradora y que bueno, que le resultaría muy útil tener más información sobre la metodología. El doctor ya compartió su correo, pero si me hace llegar, si me hace llegar más datos, doctor, yo se los comparto a los asistentes para que puedan tener acceso a lo que el doctor trabaja. Ahora voy yo, si no se va a volver esta plática. Eh, lo- Escucho lo que usted dice respecto al docente
Sí, a mí me entregan un plan de estudios y me dicen que lo tengo que cubrir al 100%, porque no cubrirlo al 100% implica que yo estoy fallando como docente. Y no reparamos en el hecho de que quizá hubo un tema que yo decidí profundizar o tuve que profundizar porque el alumno o no me entendía o a lo mejor fue tal el interés del estudiante que yo profundicé y buscamos. Volvemos a la cuestión de la rigidez, ¿no? O sea, hay que cumplir el programa. ¿Cómo? Como sea. En los cursos de formación docente de repente hay colegas que dicen, es que me quedaba un mes y pues ahí va el tema. Y la fácil a exponer, cuando la exposición tendría que ser una herramienta didáctica muy buena, ¿no? Entonces, me parece, y eso es una opinión que me gustaría compartir y me gustaría una retroalimentación de la misma, me parece que a veces sobre el cumplimiento nos vamos perdiendo, ¿no? Y por lo menos en lo que yo he visto, hay una desarticulación entre niveles académicos terrible. Yo recuerdo que alguna vez el doctor Horacio García Fernández nos decía que el comportamiento clásico del profesor era que el de quinto semestre de licenciatura le echaba la culpa al de cuarto, al de tercero, y así nos íbamos hasta que ya no había quien echarle culpa, cuando la realidad es que no tenemos de entender cómo actúan los dos partícipes del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y si a eso le sumamos que los maestros traemos un déficit acumulativo de conceptos bárbaro, o sea, a mí ya no me tocó estudiar se me fue el nombre del libro que traía los Rempes, con el Muñoz Mena, ¿no? Pero yo tengo compañeros de trabajo que hoy siguen enseñando el Rempe y dices, caray, tenemos un problema, no sé, a lo mejor caemos en una zona de confort de cómo enseñar, ¿no? Y lo replicamos. Y, ah, la realidad es que hay una gran cantidad de problemas, ¿no? Que tenemos que hay en educación. Mire, yo solo puedo hablar de mi experiencia personal en algunos casos, que es, yo di clases en la Universidad Autónoma de México, en la Facultad de Química, di clases de física, ¿no? Durante, digamos, casi 7 años. A mí nunca nadie me dijeron que había un temario, ¿no? Hay un temario, y debes cubrir el temario. Pero a mí nadie me vino ¿no? A ver si cubría o no el temario. Yo construí mis exámenes, yo hacía lo que me daba la gana. Es decir, si la mayoría de los docentes son como yo y en ese sentido, en Estados Unidos ha sido lo mismo, ¿eh? Me dicen, tú tienes que cubrir esto, pero nadie viene a checarme si cubro esto. Eso quiere decir que si yo digo es que tengo que cubrir el temario, es una restricción autoimpuesta, ¿no? En mi caso personal, es una restricción, sería una restricción autoimpuesta, pero porque nadie me va ha venido a, ¿no? Y yo creo que tenemos muchas restricciones autoimpuestas. Es decir, ¿cuál es el sentido de cubrir un temario cuando sabemos, ¿no? Sabemos a través de la investigación educativa, ¿no? Que cuando solo cubrimos un temario, la mayoría de los estudiantes no aprenden nada o muy pocos de manera significativa. Y cuando hay investigaciones que demuestran que cuando los docentes deciden centrarse en cuestiones centrales, en ideas centrales, ¿no? Los estudiantes aprenden de mejor manera y, de hecho, ¿no? Son capaces de aprender más por su propia cuenta. Entonces, la realidad es que si hay, de verdad, la verdad para mí es la siguiente. Si ustedes tienen a alguien detrás que les está diciendo de chicotito, es que esto es lo que tienes que hacer, bueno, lo siento mucho, lo siento muchísimo, ¿no? Y no sé qué hacer en esas circunstancias. Hay que cambiar el chicotito. Pero la pregunta que habría que hacerse es, ¿cuántos de nosotros realmente somos el chicotito? ¿Ah? ¿Cuántos somos nosotros los que nos autoimponemos estas ideas? Por ejemplo, nosotros en Química General aquí, por supuesto que cubrimos diferentes tipos de geometrías moleculares que los estudiantes tienen que aprender, ¿no? ¿No?
pero en algún momento dijimos, ¿por qué tenemos que estar hablando de penta y hexa, ¿no? Coordinados cuando eso es un tema que muy poquitos químicos, ¿no? Trabajan, cuando la mayoría de la química orgánica se hace con, ¿no? Cosas que solo forman 4 enlaces o 2 enlaces o 3 enlaces, y eso es suficiente para la mayoría de los biólogos médicos con los que trabajamos, ¿no? Entonces, en ese momento dijimos, adiós, aunque nos digan que tenemos que cubrir eso, no lo vamos a cubrir porque no es necesario y porque la idea de entender estructura molecular y geometría molecular se puede desarrollar fácilmente con, ¿no? Oxígeno, nitrógeno y carbono. Se acabó, ¿no? Yo creo que tenemos muchas cosas que son autoimpuestas y sería bueno tener una reflexión personal sobre dónde podemos ganar flexibilidad en nuestra propia visión de nuestro curso. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien tiene otra pregunta, algún otro comentario antes de- le vamos a dar ahorita unos 5 minutos al doctor antes de entregarle su constancia para un anuncio sería, ¿no? Doctora Glinda, que queremos hacerles. Este, pero bueno, no sé si alguien más tenga una pregunta o una duda, o si se esperan a que les compartamos el correo del doctor, si él nos lo permite, para a lo mejor para preguntarle ya algo muy en concreto sobre su trabajo. Última oportunidad de alguien que tenga otra pregunta. Veo el chat. Creo que no. Sí, pero que permanezcan todos, se va a poner buenísimo, Sí, perdón, ¿no? tuve que silenciar, ya saben que las desventajas de esto de trabajar en casa, que todo el mundo hace escándalo. Le vamos a robar unos minutos, doctor, antes de entregarle su constancia. Permítame un momento. Sí, que no se vaya, porque él va a ser parte muy importante de esta propuesta. Muy bien. Todavía no lo sabe, pero ya se lo imagina. Me conoce bien. Doctora, la dejo a usted a que presente. No, vas tú solito, te lo agradezco infinitamente, pero me gustaría que tú lo presentaras porque es una excelente iniciativa tuya, que te Bueno, agradecemos profundamente. no, resulta que les digo que en este ámbito de la enseñanza de la química, regularmente todos nos conocemos, hemos oído o tenemos algún conocido. Entonces, un ex profesor de la universidad, hoy jubilado y que es de esos maestros que se convierten en amigos, me llamó un día para comentarme de este proyecto que es el Colegio Mexicano de Docentes en Ciencias de la Naturaleza, el Ambiente y la Tecnología, el Colmenat, que es una asociación civil que está buscando incorporar no nada más a profesores de química o de biología, sino se abrió un poquito más hacia cuestiones ambientales y de tecnología, que creo, como dice el doctor Vicente hoy, los problemas que tendríamos que abordar con los alumnos tienen que ver, por ejemplo, con cuestiones sobre la huella que estamos dejando, y eso se relaciona con el carbón. Pues bueno, el lema a mí me encanta, es polinizadores del conocimiento científico y tecnológico, y bueno, pues eso se asocia mucho al llamemos escudo que tiene el Colmenat. Y bueno, pues la idea es ser una institución, una organización que agrupe a los profesores de diferentes niveles educativos, los que nos han seguido a lo largo de este ciclo de conferencias. Nos emociona mucho que lleguen los profesores de nivel medio superior. La doctora dice que está organizando un diplomado. Nosotros tenemos uno, ya vamos en el segundo módulo, pero es un diplomado tradicional todavía de actualización. Entonces, nosotros nos preocupa mucho integrar a los profesores de educación media superior. Me parece que los maestros de superior tenemos mucho que aprenderles a los maestros de preparatoria y bachillerato respecto a muchas cosas desde la planeación, ¿no? Y los maestros de nivel superior, creo que podemos retroalimentarle mucho a los de media superior en cuestiones quizá de actualización, pero tendríamos que ir de la mano y no tan aislados. Por eso me parece a mí ideal el hecho de que los niveles educativos de este país entren en una cuestión de actividad
¿Cuáles son los objetivos? Bueno, pues ser el órgano asesor de autoridades educativas del país respecto a cuestiones de programas, de currículum. Seguimos, creo, todavía con este debate de lo que está pasando con los libros de texto, en donde eh, platicaba yo con la maestra Rosy Catalá que tendríamos que haber sido en algún momento convocados en algún tipo de foro, ¿no? Eh, Construir espacios de reflexión, ello nos tendrá que llevar algún momento a que se pueda tener un taller, un simposio, un algo, ¿no? Para poder compartir las ideas y, bueno, proporcionar actualización y profesionalización a los docentes. Se busca fomentar actividades de intercambio académico. Este mini espacio que hemos creado en Puebla está abierto, lo apunto junto con mis compañeros maestros de esta delegación para que sea parte de estos foros. Crear espacios de convivencia académica entre los principales actores, porque creo que esto que hemos reflexionado en este momento nos atañe a todos. Desarrollar esta parte de la cultura científica y tecnológica. Yo siempre he pensado que tenemos ahí una parte muy floja. El estudiante universitario tendría que no solamente estudiar su área, sino nutrirse de cuestiones de cultura general, de arte, y la tenemos muy abandonada. Creo que ahí podríamos participar. La doctora Linda es la presidenta, el vicepresidente, el doctor José Luis de Chihuahua, y bueno, aquí está toda la mesa directiva que conforma esta asociación civil. Ya se encuentran en redes. Si ustedes siguen a la Olimpiada en redes, que me imagino que sí, por eso llegaron a la conferencia, hace no mucho compartimos ya el día que se había hecho esto como una asociación civil, y me parece a mí, insisto, que es un espacio muy importante que los profesores tendríamos que participar. Eh, Aquí la doctora Linda nos comparte un poquito más de la presentación formal. Insisto, ya se lanzó en redes a través de la página de Facebook del Colmenac y lo empezamos a replicar en diferentes lugares, ¿no? Perdón por ser tan reiterativo, pero creo que es una extraordinaria oportunidad. Necesitamos foros en donde intercambiemos, porque aunque los programas puedan ser nacionales, no es lo mismo el problema que tiene el maestro de Sonora que el que tiene el de Chiapas, que el que tiene el maestro de Puebla. Son situaciones distintas. Y la contextualización hoy tendría que ser una parte muy importante del ejercicio docente en todos los niveles. Doctora Linda, ahora sí le dejo la palabra para que nos platique un poquito más a detalle. Bueno, pues muchísimas gracias por este espacio, en verdad. Sí, sí me escuchan, ¿verdad? Sí, 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 sí. Sí, muchísimas gracias por este espacio, muchísimas gracias por la presentación. Todos invitados. Esta es una iniciativa que surge de un grupo de docentes de varios estados de la República frente a la ausencia de una organización de docentes, un poco para hacer frente a no solo a las escaseces, sino potenciar lo que tenemos rumbo a mejores condiciones de trabajo en el aula, ¿sí? Yo tampoco soy muy política, pero creo que la preocupación está en esto que platicábamos hace un momento con todos ustedes y que le preguntábamos a Vicente Talanquer, es de qué manera el grupo de docentes, que somos muchísimos, ¿no? En la República, podemos unirnos para crear espacios académicos rumbo a la conformación de propuestas de enseñanza más efectivas en nuestros contextos, con las particularidades de nuestros contextos, ¿no? Porque si bien hay muchas cosas que nos unen, hay particularidades en este país, sobre todo en las zonas marginadas, que debemos ya de tomar en cuenta y de dejar de soslayar, como yo creo que lo hemos hecho durante muchos años, ¿no? Entonces, esta es una iniciativa para todos. Ha sido un trabajo, ya llevamos cerca de 2 años trabajando este grupo de profesores y estamos ahorita cerrando ya las últimas cuestiones oficiales de eh, la cuenta del banco, etcétera, etcétera, pero ya en muy poquito haremos una presentación formal
con bombos y platillos, ¿no? Ya para empezar a trabajar todos juntos. Entonces, estamos abiertos a todas sus dudas. Este, creo que pasó muy rápido la información de redes sociales, pero me dices, Luis, que ya la compartiste, ¿verdad? Sí, está compartida, pero bueno, a ver, ahorita regresamos, no me deja esto. A lo mejor, y Está, si ya, no, les comento mi aquí está. correo electrónico, es mi nombre, glinda@unam.mx, y siéntanse con toda la confianza de comunicarse con nosotros. Ahí está el Facebook y ahí está la dirección de Instagram, ¿no? Estamos ya preparando la página para tener una comunicación, este, mucho más abierta y diversa con ustedes. Y les digo, les pongo a su disposición mi correo electrónico, glinda@unam.mx, sus sugerencias, sus comentarios, todo será bienvenido en cualquier momento y estoy segura que enriquecerá esta iniciativa. Entonces, estoy a su disposición para cualquier comentario, duda, etcétera, ¿no? Y Talanquer va a ser uno de nuestros invitados de honor. Todavía no se lo había platicado, pero él ya se lo imagina, porque me conoce bien y además nos queremos, así es de que eso es muy importante. Insisto, es un, va a ser un foro muy importante, un lugar donde se puedan intercambiar ideas y además ser un espacio muy necesario para todos los docentes del área de las ciencias. Y bueno, a mí me parece muy interesante que se haya incorporado también al área eh, ambiental y tecnológica. Bueno, mm, no retrasamos más al doctor, le vamos a hacer entrega virtual de su reconocimiento, que se lo hará llegar más tarde. La Delegación por la de la Olimpiada Nacional de Química y la Facultad de Ciencias Químicas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla otorga la presente constancia al doctor Vicente Atarlanquer por la presentación de la conferencia que debe cambiar en la educación en ciencia, llevada a cabo el 9 de septiembre del 2021 a través de la plataforma Cisco Webex durante el ciclo de conferencias Hablando de Ciencia entre Amigos. Firma el doctor Jorge Raúl Serna Cortés, director de la Facultad de Ciencias Químicas, y un servidor como delegado de la Olimpiada de Química en el estado de Puebla. No me queda más, doctor, que volverle a agradecer. Créame que es todo un honor contar con usted en este miniciclo de conferencias. Creo que una de las cosas buenas que nos ha dejado la pandemia es poder organizar este tipo de eventos y poder contar con personas que de alguna u otra forma a los que nos aficionamos a enseñar química nos han marcado. Eh, Buscaba yo una fotografía de la última vez que estuvo usted en Puebla. Nos fuimos a comer con el maestro Armando Sánchez y con Andoni. No la encontré, me decía mi esposa, es que no quiere como me dijo, no quieres que los vean como eran. Le dije, no, Así es. eh, tengo recuerdos muy agradables de aquella conferencia. Yo platicaba que me daba mucha risa que estaba Anthony dando su plática y no se acordaba de una revista australiana. Y entonces el doctor Vicente le dijo el nombre y ya no es volteó y dice, no estás inventando, el que da el plático soy yo. Y después dijo que era otro nombre y en la comida decía que sí era, pero que no le iba a dar la razón. Bueno, así era Andoni, así lo queríamos. Eh, insisto, yo decía, le platicaba a una persona, el que dice Talanquer es una plática para los que enseñamos química es tener a un auténtico rockstar de la didáctica de la química. Un honor, doctor, le vuelvo a agradecer muchísimo que se haya tomado el tiempo, uno, de contestarme el correo y dos, de coordinar esta pequeña plática para con los maestros y a los asistentes. Ojalá y les haya interesado, les haya gustado y busquen cualquier artículo de Vicente Blanquer, insisto, lean El Químico Intuitivo y desde ahí parte toda esta gran obra que tiene el doctor Vicente. Muchísimas gracias por la invitación. Fue un placer. Ya, por último, doctor, antes de irnos, ¿nos autoriza usted a colocar la conferencia en nuestro canal de YouTube? La subiremos una semana más o menos, pero sí les preguntamos para no tener ninguna discusión después. Sí, no hay problema.
Perfecto. Muchísimas gracias, doctor. Doctora Linda, muchas gracias y a todos los asistentes les agradecemos su participación. En breve daremos a conocer nuestra conferencia del mes de noviembre, que también será con un estimado amigo de la UNAM. Gracias a todos por su asistencia, que tengan excelente tarde. Nos estamos viendo pronto. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Gracias a Gracias, ti, doctor. gracias Un Vicente placer. y un Gracias. saludo a todos. Muy bien. Bye.